Abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 1. Vamos directamente hoy a la palabra del Señor. Hoy comenzamos un tiempo precioso que posiblemente nos va a tomar un par de meses en lo que se llama el Sermón del Monte. Esta es una de las enseñanzas más importantes que Jesús enseñó cuando Él caminó sobre esta tierra. Y se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Es una enseñanza tan preciosa, tan profunda, que nos va a tomar un buen rato, varias semanas, varios sermones, ir profundamente a escuchar cada cosa que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Y pues hoy vamos a comenzar este sermón del monte. El Señor Jesús, como vimos en los capítulos anteriores, comenzó a anunciar el reino, y una de las cosas que sucedió es que cuando Él comenzó a sanar enfermos y comenzó a sanar paralíticos y la gente empezó a llegar donde Él. La gente empezaron a traerle a los enfermos, empezaron a traerle a las personas que estaban endemoniadas y comenzaron multitudes a buscar a Jesús. Comenzaron a acercarse a Él en multitudes. Y esta es una de esas ocasiones donde las multitudes siguen acercándose y Jesús aprovecha el momento para enseñar a sus discípulos, y no solo a los discípulos, sino a todos aquellos que allí estaban y que querían escuchar lo que el Señor tenía que decir. Así que el Señor comienza este sermón del monte en el capítulo 5, versículo 1. Ahí Él va a comenzar, y una de las cosas que hace Jesús es que Él comienza rompiendo paradigmas. Él rompiendo paradigmas, Él comienza este mensaje que se conoce como las bienaventuranzas. Quizá ustedes han escuchado esta palabra anteriormente, la palabra bienaventuranzas. Cuando el Señor Jesús dijo, bienaventurados son, ¿verdad? Esta es una palabra que no se utiliza mucho en el lenguaje español de hoy día, pero que en el griego que se escribió en la carta de Mateo, Mateo escribió la palabra Makarios, que significa bendecido, dichoso, feliz. Alguien que está teniendo una riqueza espiritual. Y en el español, en las primeras tradiciones al español se utilizó la palabra bienaventurados, como les dije, que quiere decir dichoso, feliz, bendecido. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, utiliza la palabra dichoso. Pero quiero decirte antes de leer que pongas atención como si nunca hubieras escuchado esto antes. Muchos de ustedes han escuchado las bienaventuranzas. Las han leído, las han escuchado predicar. Y a veces cuando escuchas algo que ya tú lo has escuchado 20 veces, es como que, ya, entonces uno como que cambia el canal. No. Escucha esto como si no lo hubieras escuchado nunca. Porque el Señor Jesús, como te dije, está rompiendo paradigmas. Y quiero advertir una cosa. Cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, aquellas personas que estaban allí en ese momento, la gran mayoría de ellos se enojaron. Los hizo enojar. Porque estaba rompiendo paradigmas. No me sorprendería que algunos de los que están escuchando la palabra hoy aquí también se enojen. Porque sigue rompiendo paradigmas. Vamos a escuchar, porque si el Señor Jesús tiene algo que decir, debemos prestar atención. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 1, vamos a leer hasta el 12. Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los humildes, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece.
Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque grande es su recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tan tremenda y tan profunda! Nosotros como iglesia hemos desafiado a todos ustedes, a principio de año les desafiamos a que nos memoricemos todo el Sermón del Monte. Son 3 capítulos. Y espero que algunos de ustedes estén trabajando en eso. Estén ahí poquito a poquito aprendiéndose un versículo cada semana. Y creo que esto va a ser algo que el Señor va a usar para seguir formando nuestras vidas. Mira, cuando esta gente escuchó este mensaje, estaban todos en shock. Estaban literalmente en shock. Aquellas personas, aquellos discípulos habían visto la fama de Jesús. Él había estado anunciando un nuevo reino. Luego que hace eso, comienza a demostrar poder de que este nuevo reino es un reino de poder y empieza a sanar enfermos y a hacer cosas que nadie jamás había visto. Y la gente dijeron, este es el Mesías que viene a salvarnos. Y se emocionaron, así que ellos están ansiosos de escuchar lo que Él va a decir. Pero Él comienza diciendo cosas que ellos no esperan. Él comienza diciendo las cosas que valen en su reino. El Señor Jesús comienza a decirle, mira, estas son las cosas que son valiosas en mi reino. Pero no son las cosas que ellos esperaban. Que Él dice que los pobres, los humildes, los que tienen hambre. Y eso chocó. Déjame decirte que eso ni era lo que ellos esperaban escuchar, ni era lo que ellos querían escuchar tampoco. Acuérdate que ellos estaban esperando a un Mesías que venga con espada, con fuerza y que los va a liberar. Los va a liberar del gobierno y de la opresión de los romanos. Por lo tanto, ellos están esperando a alguien que venga a guerrear contra Roma, a salvarlos a ellos de la opresión. Y Él viene a decir, dichosos los pobres, dichosos los humildes, dichosos los que sufren. No era lo que ellos querían escuchar, ni lo que ellos esperaban escuchar. Todo lo que el Señor Jesús le está diciendo a ellos y a nosotros, todo lo que el Señor está diciendo que es bendición, es lo opuesto a lo que ellos piensan que es bendición. Jesús les está diciendo a ellos, estas cosas son bendición, pero ellos estaban pensando, pero es que esa no es la bendición son otras cosas. Es lo opuesto, ¿verdad? Jesús dice que bendecidos son quienes, los que sufren, los pobres, los que tienen hambre, los perseguidos. Pero eso no es la manera en que piensa el mundo. El mundo piensa, bendecidos son los ricos, los que tienen de todo, los que están bien alimentados, los que tienen toda la salud, los que no les falta nada, los que están seguros. Esto era opuesto a lo que ellos pensaban, a lo que el mundo les había enseñado a ellos, a lo que la sociedad les había enseñado a ellos. Esto era totalmente lo opuesto. Y ojo, todavía esto sigue siendo opuesto a lo que la sociedad de hoy te enseña, a lo que el mundo te enseña. Sigue siendo opuesto. Aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. El Señor Jesús está anunciando que hay una manera completamente diferente de vivir siendo parte de este nuevo reino. Él está anunciando su reino y está diciendo, ustedes, hay una manera completamente diferente de vivir al ser parte de mi reino. Desde el principio, lo que el Señor Jesús les está enseñando a ellos es que la iglesia se debe ver diferente a los demás.
Desde el principio el Señor Jesús le está enseñando a ellos que la iglesia no debe ser igual al mundo, sino diferente al mundo. Se debe diferenciar. ¿Cómo puede brillar la luz o la iglesia en la oscuridad si somos idénticos al mundo y ellos no pueden ver diferencia? ¿Que tú haces qué? Te dice la gente. ¿Que tú valoras qué? ¿Que tú piensas qué? Porque cuando el mundo ve los valores que nosotros aplicamos y los principios que aplicamos basados en lo que el Señor Jesús nos enseña, les parece ridículo. Les parece que estamos locos, que estamos perdiendo el tiempo. Las bienaventuranzas son un fundamento, son la zapata de nuestra fe. Son esos primeros bloques y ese cemento que se pone abajo como el fundamento, como dicen en un español que no es tan correcto, la fundación para levantar allí nuestra fe cristiana. Los valores. Estas bienaventuranzas vienen a ser los valores fundamentales de nuestra fe, del reino de Dios. Esto es lo que vienen a ser las bienaventuranzas. ¿Sabes que en el capítulo 3 nosotros vimos a Juan el Bautista que él dijo: arrepiéntanse que el reino está cerca? Si se acuerdan de eso, hace unas semanas atrás estuvimos viendo el capítulo 3. Y si no lo viste, ve a YouTube y ahí está el mensaje. Pero Juan les dijo: arrepiéntanse porque el reino está cerca. Y la palabra arrepiéntanse, la vimos, es el griego metanoia. Y la palabra metanoia quiere decir un cambio de mentalidad, una nueva manera de pensar. Y precisamente eso es lo que está Jesús haciendo. Jesús está enseñándole a ellos una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver el reino. Él está definiendo una nueva manera. Definitivamente no es la que ellos esperaban, pero es una nueva manera. Vamos a verlos uno por uno. Comienza el Señor Jesús diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es interesante que Lucas, cuando Lucas también escribió parte del Sermón del Monte, y Lucas también nos cuenta, porque varios discípulos estuvieron allí. Mateo escribió su libro, Lucas escribió su libro, y Lucas dice, cuando él escribió, él solo dijo: dichosos los pobres. Mateo fue un poquito más completo, ¿verdad? Los pobres en espíritu. Pero Lucas dijo: dichosos los pobres. Porque la idea que Jesús está presentando es: los pobres son personas que no tienen nada. El indigente, el que está absolutamente en el fondo. Y la idea es que cuando tú eres completamente pobre, cuando no tienes completamente nada y estás abajo en el fondo, en ese momento que tú estás completamente pobre, no te queda ninguna otra opción que confiar en Dios. Porque ya llegaste al punto donde te diste cuenta que tú mismo no puedes hacer nada. Y cuando llegas a ese punto de pobreza completa, no te queda otra opción que confiar en Dios, que voltearte a Dios, confiar en el Dios que no tiene límites. Cuando tú y yo proveemos para nuestra casa, para nuestras necesidades, nos sentimos bien, pero nuestra habilidad de proveer se va a acabar un día. Sin embargo, Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo, Dios lo tiene todo, Dios está en control de todo, y Él nos puede dar lo que tú y yo no podemos tener o buscar. Como te dije, vuelvo y repito, esto era lo contrario a lo que esta gente habían aprendido en aquella sociedad. Esto es lo contrario a lo que nosotros escuchamos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque aquellos pensaban que el tú tener cosas buenas, el tú tener material, el tú tener provisión, el tú tener dinero, el tú tener, era bendición. Ellos estaban pensando, ¿verdad? Eso es lo que ellos habían aprendido. Mientras más tú tienes, más bendecido eres. Sin embargo, Jesús les dice:
Bendecidos los pobres en espíritu. En el nuevo reino, la bendición se encuentra en depender del rey, no en de tú tener, porque cuando tienes ya no dependes de él. Pero en el nuevo reino la bendición está en cuando tú dependes del rey. Dichosos los que sufren o los que lloran, porque serán consolados. Hay muchas traducciones diferentes. Dichosos los que lloran, dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. Aquí hay una palabra, esa palabra sufren, en el lenguaje original es un participio presente que quiere decir que es continuo. En otras palabras, Mateo está diciendo, dichosos los que siempre están sufriendo. Dichosos los que sufren otra vez y otra vez y otra vez. Es un estado de volver y continuar a sufrir, ¿no? Y está diciendo, dichosos los que sufren. ¿Cómo es eso? Dichoso. ¿Cómo es posible que el sufrir me hace bendecido? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Me acerca a Dios. Porque me acerco al Dios maravilloso que me ama y que me consuela. La persona que nunca ha sufrido no conoce el consuelo de Dios. Dichosos los que sufren, porque serán consolados por Dios. Mira, cuando tú y yo estamos felices, nos olvidamos de Dios. Cuando no nos falta nada, estamos felices, muchas veces ni pensamos en Dios. Pero cuando sufrimos, Dios mío, ¿dónde estás? Dios, ayúdame. Dichosos los que sufren, porque el sufrimiento te lleva a buscar, a acercarte al Dios de la consolación. Por eso dichoso. Cada vez que te acercas a Dios eres dichoso, eres bendecido cada vez que te acercas a Dios. Dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Algunas traducciones dicen dichosos los mansos. Algunos piensan que los mansos pues no van a llegar a ningún lado, ¿verdad? Que es un manso, un humilde, es alguien que es muy débil, alguien que se deja pisotear, alguien que se deja ganar. Y por lo tanto muchas veces la sociedad no valora mucho esto de ser humilde, de ser manso. Una vez un señor me dijo, yo soy manso pero no menso. Y me estaba queriendo decir, yo no me dejo que me ganen. Y a veces pensamos que al ser humilde nos estamos dejando ganar, nos estamos dejando que otro esté más arriba que nosotros. La palabra humilde, manso, quiere decir dócil, quiere decir tierno, quiere decir apacible. En el capítulo 11, versículo 29, el Señor Jesús dice, Él dice, yo soy apacible y humilde de corazón. Nadie piensa en Jesús como alguien débil. Usted y yo no pensamos en Jesús como alguien débil. La humildad no te hace débil. De hecho, el Señor nos enseña que los humildes recibirán la tierra como herencia. El mundo nos enseña que los que se van a ganar la tierra, los que se van a ganar este mundo son los agresivos, los fuertes. Esos son los que van a arrebatar al mundo. Sin embargo, el dueño del mundo dice, yo soy el dueño y yo se lo voy a dar a los humildes. A los humildes. Dichosos, bendecidos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. La persona humilde no insiste en ganar con su opinión. La persona humilde no insiste en ser mejor que los demás, sino que la persona humilde, la persona que es mansa, confía en Dios, confía más en la opinión de Dios. Si tú siempre tienes una urgencia de ser mejor que los demás, te falta humildad. Si tú siempre tienes
un deseo incontrolable de corregir a alguien cuando dicen algo equivocado. Posiblemente te falta humildad. Si tú eres esa persona que siempre tiene que tener la última palabra cuando hay una discusión, y tú tienes que ser el que gana la discusión y tienes que tener la última palabra, posiblemente te falta humildad. Dichosos los humildes, bendecidos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Mis hermanos, en aquella cultura donde Jesús estaba, no había lugar para los humildes. En el mundo de hoy, en la cultura de hoy, no hay lugar para los humildes. Sin embargo, el Señor Jesús dice, dichosos los humildes. Qué lindo. Próxima dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Justicia, ¿qué es esto? La palabra justicia quiere decir vivir correctamente, piedad, vivir como Dios dice, santidad, es lo que quiere decir la palabra justicia. Y Mateo nos está recordando que las palabras de Jesús fueron bendecidos, dichosos, felices, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quiere decir, cuando tú tienes hambre y sed de algo, es que tú estás buscándolo, ¿verdad? Haces un esfuerzo, tienes un deseo de vivir correctamente. Si tú tienes un deseo de justicia, tienes un deseo de vivir correctamente. Tienes hambre de vivir correctamente, de vivir honrando a Dios, de vivir de una manera digna y santa. Y fíjate que dice que dichosos, bendecidos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La palabra saciados en hebreo es la palabra cortazo. Y la palabra cortazo quiere decir ser lleno, llenarse, ser lleno. Y solamente tú puedes hacer lo correcto, solamente puedes vivir la justicia de Dios, solamente puedes vivir en santidad cuando estás lleno de Dios, cuando estás lleno de Él. Él es el que te da el poder, Él es el que te da la fuerza para tú vivir como Él te llama a vivir. El poder está en Dios. Luego, ¿qué dijo? Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Esta palabra compasivos es sinónimo con misericordiosos. Dichosos los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. Bendecidos los misericordiosos, bendecidos los compasivos. La palabra compasión, misericordia, es mucho más que no darle a alguien el castigo que se merece. Eso lo hemos escuchado. La definición de compasión, de misericordia, es no darle a alguien el castigo que se merecía. Dios ha sido misericordioso con nosotros, no nos ha dado el castigo que merecemos. Pero esta palabra de ser compasivo es mucho más que no dar el castigo merecido. Es también ser generoso. Es también ser amable. Es ser perdonador con otros. Eso es lo que conlleva la compasión. Y la mejor manera de tú entender lo que es ser compasivo y lo que es la compasión y lo que es la misericordia es cuando a ti te toca darle misericordia a alguien que no se lo merece. Cuando a ti te toca perdonar a alguien que no se merece el perdón, cuando a ti te toca darle compasión a alguien que no se merece esa compasión, te toca poner en práctica lo que hizo Dios contigo. Y quizá ahí tú puedes decir, oh, así es como el Padre hizo conmigo. Y esa medida que tú practicas la compasión, la misericordia, ofreciéndole perdón, ofreciéndole a alguien lo que no se merecen, es como mejor tú lo puedes entender. Es como mejor tú lo puedes experimentar. ¿Qué nos enseña este mundo? Que seamos despiadados.
a que te desquites, ojo por ojo y diente por diente. Es lo que nos enseña este mundo. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseña lo opuesto, completamente lo opuesto. Hay algo interesante aquí, y es que cada una de estas bienaventuranzas tiene una parte, una contraparte que es implícita. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, esto es lo que quiero decir con esto. Es que cuando Jesús dice, dichosos, bendecidos, los que son compasivos, ¿verdad? Él está diciendo, hay bendición para los que son misericordiosos. Pero cuando Él dice eso, hay una contraparte que no la dijo, pero está implícita. Y es que si hay bendición para los que son misericordiosos, está también diciendo, hay maldición para los que no son misericordiosos. Es así, duele, ¿verdad? Dichosos, bendecidos, los misericordiosos, los compasivos. La próxima dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Esta es la esencia de toda la enseñanza de Jesús. Cuando Él dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Aquí está la esencia del mensaje del nuevo reino del Señor. Y es que el Señor está viendo tu corazón. Es tu corazón lo que le interesa al Señor. Tienes que recordar que cuando el Señor Jesús habló a estas personas en esa sociedad, en aquel momento, para ellos lo más importante era la apariencia. Que me vean que soy santo, mi vestimenta, la manera que yo hablo, la manera en que yo actúo. Yo guardo el día de reposo, yo hago esto, yo voy al templo, yo me sé de memoria toda la escritura. Entonces es todo apariencia, apariencia, apariencia. Y el Señor Jesús lo que le está diciendo es, tú puedes parecer súper santo y no vas a ver a Dios. Porque a Él le interesa tu corazón. Cuidado con las apariencias. Porque el Señor está viendo tu corazón. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Se trata del corazón. Solo los de puro corazón van a poder ver al Dios puro. Qué maravilloso, qué lindo. El próximo dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bendecidos los que trabajan por la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Cada una de las personas que estaban allí ese día, cuando Jesús se sentó en aquella montaña y empezó a hablar, cada uno de los que estaban allí querían un guerrero. Ellos querían un Mesías que fuera un comandante militar, que venía a traer la guerra contra Roma. Eso es lo que ellos esperaban. Ellos querían la guerra contra Roma. ¿Y qué Jesús les dice? Bienaventurados los pacificadores. Él era el príncipe de paz. Él no vino a la guerra. Él vino a traer paz. El príncipe de paz vino a traer paz. Por lo tanto, los hijos del Señor debemos tener paz. Entre nosotros debe haber paz. Debemos ser como Él. Y una de las cosas que hizo Jesús es que Él llamó a sus discípulos. Uno de ellos se llamaba Simón el Celote. Este era un hombre que estaba dispuesto a dar su vida matando a los romanos y luchando contra los romanos. Por el otro lado tienes a otro discípulo que él llamó, que se llamaba Mateo. Y Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Qué hacía Mateo? Trabajaba para los romanos, apoyaba al gobierno de los romanos. ¿Cómo tú crees que se llevaban Mateo y Simón estando allí con Jesús? Especialmente cuando estaban nuevecitos, que todavía él no los había discipulado. No, mi hermano, no era fácil este asunto. Pero cuando la gente podía ver que habían dos personas totalmente diferentes, con puntos de vista diferentes, y sin embargo los dos estaban siguiendo a Jesús y podía haber paz entre ellos, entonces decían, no, pues hay algo especial de este hombre. Algo tiene este Jesús. Mira cómo estos dos que son totalmente diferentes pueden estar siguiéndole a Él juntos y teniendo paz.
Hay mucha gente que se va de la iglesia enchismado, decimos en mi barrio. No, es que el pastor no dice las cosas que a mí me parecen, me voy para otra iglesia. No, es que hay muchos hermanos ahí que no me saludan, me voy para otra iglesia. No, es que hay mucha gente que no se parece a mí en la manera de pensar, en la manera de ver la vida, la política. Y se van. No pueden encontrar la paz en la iglesia y te garantizo que tampoco la van a encontrar en la otra iglesia. La paz está en Jesús. El Señor Jesús nos llama a la paz entre unos con otros. Cuando hay paz en la iglesia, cuando la gente nos ve que entre nosotros, que somos diferentes, que pensamos diferentes, que venimos de diferentes países, que tenemos colores diferentes, que hablamos diferentes, y cuando el mundo ve que entre nosotros hay paz, el mundo ve a Jesús en nosotros. Por eso Jesús dijo, dichosos, bendecidos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Qué hermosa enseñanza. Por último dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos, bendecidos, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Esta es una de estas que parece una idea ridícula. Parece una idea ridícula porque ¿cómo es eso de que tú vas a ser bendecido por ser perseguido? Explícame dónde está la bendición si me están persiguiendo, si me están insultando, si están diciendo mentiras contra mí. ¿Dónde está la bendición en eso? ¿Cómo es eso de que dichosos los perseguidos? Pues depende para qué tú vives. Depende para qué vives tú. Si tú vives para tu reino, si vives para tus cosas y para tu éxito, pues no se siente muy bendecido. Pero si tú vives para la eternidad, vives para el reino de Dios, vives para tu esperanza futura, cualquier sufrimiento que tú tengas que pasar aquí, persecución, no es nada comparada con lo que Cristo estuvo dispuesto a soportar por ti. Hay una recompensa en el cielo para aquellos que son perseguidos. Y el Señor Jesús le dijo a ellos, dichosos ustedes cuando sean perseguidos a causa de mí. Fíjate que no les dijo, si acaso los persiguen van a ser, no, le dijo, cuando los persigan. En otras palabras, eso viene. Eso viene. El Señor Jesús nos está diciendo, hay un momento donde la gente va a hablar mal de nosotros, nos va a perseguir, va a mentir acerca de nosotros. Sin embargo, tengo gozo. Sin embargo, soy dichoso porque sé el futuro que me espera. Sé la promesa que Dios me ha hecho eternamente. Por lo tanto, en vez de yo decir, odio la vida porque la vida es dura, en vez de decir eso, puedo decir, tengo felicidad y tengo gozo porque sé lo que me espera, porque tengo promesa y fiel es aquel que prometió, porque tengo vida eterna. Por eso nosotros podemos encontrar gozo en medio de la persecución. Por eso, dichosos, bendecidos los perseguidos, porque el reino de los cielos les pertenece. Mire, hemos visto las bienaventuranzas y estos fueron los principios fundamentales que son opuestos a lo que el mundo piensa, que Jesús les enseñó a sus discípulos, que nos enseña a nosotros, mis hermanos. Y con estos principios opuestos es que nosotros nos vamos a ganar el mundo. Con estos principios opuestos es que la luz del Señor brilla. La luz del Señor brilla cuando la iglesia se parece a Él y no cuando la iglesia se parece al mundo.
No obstante, por eso inmediatamente después de las bienaventuranzas, Él va y dice los siguientes palabras que habla de la sal y de la luz. Versículos 13 y 16, ¿qué dice? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. El punto que Jesús está haciendo acá es que nosotros solamente tenemos poder cuando somos diferentes al mundo. Cuando eres diferente al mundo, la luz brilla en la oscuridad. La luz al lado de la luz no se ve brillosa, pero es en la oscuridad, porque es diferente. Lo que no está salado, cuando le pones sal, ahora es diferente. Por eso el Señor Jesús nos llama a vivir diferente. Cada una de estas bienaventuranzas nos está dando unos valores que son diferentes a los del mundo. Cuando tú vives de acuerdo a esos valores, estás siendo diferente en medio de un mundo que no valora esas cosas. Es más, te van a odiar por tú valorar esas cosas. El mundo que el Señor te está llamando a alcanzar te va a odiar por vivir diferente, por ser diferente, por valorar lo diferente. Si nosotros buscamos lo mismo que el mundo busca, la luz no brilla. No salamos, no somos sal si buscamos lo mismo que busca el mundo. Este es el problema con el evangelio de la prosperidad. Cuando escuchas a alguien que te predica el evangelio de la prosperidad, que tú decláralo y créelo, que Dios te lo va a dar, que Dios te lo quiere dar y que tú vas a tener. ¿Cuál es el problema con el evangelio de la prosperidad? Que está dándole valor a lo mismo que el mundo le da valor, a la riqueza, al dinero, a la salud, y que Dios te lo quiere dar. Ese es el problema cuando creemos que lo que Dios nos está prometiendo son cosas en este mundo. Pensamos que la bendición es tener poder, tener salud, tener dinero. Sin embargo, el Señor Jesús dijo: bendecidos los pobres, los humildes, los enfermos, los que lloran. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Para Jesús, el poder no está en buscar las cosas que el mundo busca. El poder está en no tener esas cosas y aún así tener gozo en Él. Y aún así tenerlo a Él. Porque Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Si tú y yo elegimos vivir por estos principios, entonces somos la sal y somos la luz de esta tierra. Mira, el Señor Jesús nos está enseñando una nueva manera de vivir, como te dije, metanoia, un cambio de mentalidad, una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar. No es para que andemos sufriendo, no, es para que nosotros encontremos la verdadera bendición. Para eso el Señor Jesús nos llama, ¿verdad? Él sabe que tú y yo no vamos a ser perfectos. Todas las enseñanzas que Jesús enseñó, aún después de eso, Él sabe que tú y yo no vamos a poder. Cuando Él habló de las relaciones, cuando Él habló de cómo tratar al prójimo, cuando Él habló de amar a los demás, no, todo lo que Él enseñó, nosotros no vamos a poder hacerlo a la perfección. El Señor Jesús lo sabe, que aún estas bienaventuranzas no lo hacemos a la perfección. Mire, estas bienaventuranzas, estos principios son un espejo para que tú te mires. Y cuando tú te miras te das cuenta cómo estás fallando. Y entonces al ver cómo estás fallando, te agarras de aquel que no falló. Te agarras del único que lo pudo hacer perfectamente. Jesús es el único que pudo cumplir todos estos principios perfectamente. El único que los cumplió completamente todos. Yo voy a leerte una cantidad de versículos bien rápidamente. Y yo quiero que tú los escuches. Y voy a ir lo más rápido posible porque son muchos y ya el tiempo se nos acaba. Pero Jesús fue pobre en espíritu. Filipenses 2,
del 5 al 8. Mira lo que dice Filipenses 2, perdón, voy a leerte primero Mateo, Filipenses 2 del 5 al 8, acá la tengo. Jesús fue pobre en espíritu. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahora vamos a ver Hebreos. Vamos a ver, estoy en Filipenses. Hebreos 5, 7. En los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Jesús fue el que verdaderamente sufrió. Jesús fue el que verdaderamente sufrió. Si lo miras en Isaías 53:3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo y fue despreciado. No lo estimamos. Wow. Mira Mateo 11. En Mateo 11, Jesús fue humilde. Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Mateo 4:4. Mira, en Mateo 4:4 Jesús tuvo hambre y sed de justicia. Dice así: Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También en Juan capítulo 4, ¿verdad? Juan capítulo 4:34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Jesús tuvo hambre y sed de justicia. Luego en Lucas capítulo 23, versículo 3, Jesús es perfectamente misericordioso. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha, otro a su izquierda. Mira lo que dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Mientras lo crucificaban, Él tuvo misericordia, dijo, perdónalos, Señor. Ahora quiero leerte 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 21. El que no conoció pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. No conoció pecado. Jesús fue sin pecado, fue limpio de corazón. Mira Hebreos, otra vez. Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 19. Porque Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Él es el gran pacificador, Él es el que trajo la paz. Mira, cada una de estas cosas Jesús las cumplió. Cada una de estas cosas Jesús las cumple. Él fue perfectamente pobre en espíritu, Él fue también exaltado. Y por ser pobre en espíritu, por hacer todas estas cosas, fue que el Señor le dio a Él la más grande bendición. Y fíjate cómo el Señor lo describe en Filipenses. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, le otorgó nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Jesús demostró que todas estas cosas son el camino a la bendición. Mira la bendición como Dios le otorgó a él nombre sobre todo nombre y lo puso sobre las naciones, ¿verdad? Esto, el Señor nos pide a nosotros que confiemos y que vivamos estos principios. Y sí es cierto que el mundo nos va a odiar por vivir estos principios. Ser cristiano no es fácil. Si tú estás buscando fácil, aquí no es. El Señor nos llama a ser pobres, a ser humildes, a ser de hambre de justicia. Nos llama a estos principios. Y cada persona necesita decidir. Cada persona necesita o confías en la manera de Dios
¿O no? Tú necesitas decidir el día de hoy. Tienes que dejar atrás tu vieja manera de pensar para poder tomar la nueva manera de pensar de Jesús. Aquí hay personas que necesitan decirle al Señor: Señor, te confieso que yo he estado viviendo para mi reino. Te confieso que no he vivido para tu reino. Te pido perdón. Te pido perdón hoy y te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Sálvame, renuévame, cámbiame. Eso necesitas hacer. En este día, aquí en un momento van a haber personas, va a haber un equipo de oración listo para orar contigo, listo para ayudarte a dar un paso de fe. Algunos de ustedes necesitan dar ese primer paso, que es simplemente confiar en Jesús, confiar en su enseñanza y entregarle su vida a Cristo. El Señor te llama a que dejes atrás tu vieja manera de pensar y adoptes su nueva manera de pensar en su reino. Eso es lo que se representa en el bautismo. Cuando una persona entra a esa agua, está muriendo a su vida vieja, está enterrando su viejo yo y está naciendo de nuevo. Algunos de ustedes necesitan seguir al Señor en obediencia en bautismo. Como quiera que sea que Dios te esté llamando a que tú respondas hoy, hazlo. Ven al Señor, ven en arrepentimiento, ven en confesión. Aquí hay personas listas para orar por ti. Quizá tú estás acá y tú lo que necesitas es que alguien ore por ti, porque necesitas que Dios haga un milagro en tu vida. Estás en una situación, necesitas que alguien ore por ti en este momento. Aquí estamos listos para orar por ti. De la manera que sea que Dios te está llamando, te invito a que respondas ahora.